todo, básicamente, todo fenómeno tiene lo que sería una especie de huella matemática o sombra matemática. Y entonces nosotros, en vez de estudiar el fenómeno en sí, nos vamos a el componente matemático y desde allí lo estudiamos. Y eso básicamente es lo que estamos haciendo en inteligencia artificial, donde modelamos los fenómenos que consideramos inteligentes y luego logramos construir aplicaciones a partir de esos modelos que se crean de manera ciega como cajas negras. Y otra es conocer realmente lo que está pasando, porque, insisto nuevamente, no se le puede dejar todo el poder a la tecnología y a las máquinas sin que los humanos sepan qué está pasando allá adentro. Bueno, aquí estamos en Universidad en Línea a través de nuestro canal YouTube con el profesor José Luis Bastardo. José Luis es docente e investigador en el área de la inteligencia artificial y la robótica. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela como licenciado en computación y luego hizo una maestría en computación emergente. Hoy dirige dos importantes laboratorios, el de inteligencia artificial y robótica en la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, una apuesta que hace esta universidad privada para abordar estas nuevas tecnologías con personal idóneo. Pero José Luis viene de la Universidad de Oriente, donde ha desarrollado toda su carrera profesional y es un profesor de gran talante, idóneo y muy reconocido en el Departamento de Computación y Sistemas de la Universidad de Oriente. Él es profesor titular tanto de la Universidad de Oriente como de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, es investigador, tiene muchísimos trabajos de investigación, además ha asesorado tesis de pre y posgrado, ha sido instructor de Cisco, que incluso arrancó en la Universidad de Oriente con muchísimo éxito. Y bueno, es la persona idónea para abordar este tema tan sensible. Pero antes tengo que saludarte. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a Universidad en Línea. Muy bien, Mari. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es una cita que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo y me contenta mucho poder llevarla a cabo. Déjenme decirles que José Luis, bueno, es un amigo y conocido de hace muchos años. Yo creo que tuve la oportunidad contigo de compartir la formación docente, bueno, hace muchísimo. Así es. Fíjate. Instructora en capacitación docente. Sí, pero fíjate todo lo que ha cambiado, que indudablemente todos esos conocimientos y con la velocidad de la tecnología y de los nuevos diseños instruccionales, bueno, todo requiere una renovación permanente. Pero vamos a hablar de este reto, José Luis. ¿Qué significa para ti el reto de la inteligencia artificial y la robótica en el oriente del país? Cuéntanos de ese compromiso, porque cuando hablamos de estos temas, todo el mundo voltea a ver al profesor José Luis Bastardo. Dicen, ese es el que sabe. Cuéntame tú cómo te sientes con ese compromiso. Bueno, es un compromiso grande porque desde esta posición estamos acudiendo a lo que sería la necesidad de alfabetización en inteligencia artificial. Es una necesidad muy grande porque es que todo está ocurriendo a una gran velocidad y hay ciertos riesgos como te he presentado, ¿no? Es una tecnología muy poderosa, pero junto con el poder y las posibilidades para beneficio que tiene, también tiene la posibilidad de ser mal utilizada. Y entonces es necesario que haya gente que la conozca para poder encaminarla correctamente. Entonces, bueno, en esa labor andamos, en una de alfabetización en inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo contigo, porque se ha vuelto como una moda, ¿no? Y entonces sí, todos los sectores hablan de inteligencia artificial y de robótica como la nueva novedad, ¿no? Y entonces tú ves que salen cursos de medicina robótica, bueno, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero tú me decías algo que es muy interesante, Mari, para entrevistas es bien complicado porque estos son modelos matemáticos. Cuéntanos, porque esa es la otra cosa, ¿no? La mayoría de los jóvenes que se están formando tienen terror a las matemáticas, prefieren ser influencer que estudiar matemáticas. Cuéntanos de esa pasión por la matemática y cómo precisamente esto que estamos hablando de nuevas tecnologías tiene que ver fundamentalmente con la matemática. Muy bien. Bueno, la matemática siempre nos ha servido como un lenguaje a través del cual intentamos describir nuestra realidad. Un ejemplo fundamental de eso es lo que han logrado los físicos.
Uh-huh. El hecho de describir la realidad, los movimientos de los cuerpos, de las partículas, utilizando matemáticas ha sido definitivamente exitoso. Ahora, eso se puede llevar a otras áreas. Todo, básicamente, todo fenómeno tiene que dominar la matemática, porque una cosa es utilizar los productos y los modelos, lo que sería una especie de huella matemática o sombra matemática. Y entonces nosotros, en vez de estudiar el fenómeno en sí, nos vamos al componente matemático y desde allí lo estudiamos. Y eso básicamente es lo que estamos haciendo en inteligencia artificial, donde modelamos los fenómenos que consideramos inteligentes y luego logramos construir aplicaciones a partir de esos modelos que se crean. Creo que es importante hablar del tema de la creación de máquinas capaces de aprender. ¿Eso es posible? Pareciera como ciencia ficción, máquinas que aprenden. Es posible, es totalmente posible. Partimos de intentar hacer lo que sería una especie de resemblanza o caricatura del cerebro humano, donde tenemos unidades muy simples que son las neuronas y conexiones entre ellas llamadas sinapsis. Entonces nosotros sencillamente modelamos eso en nuestras representaciones con unos nodos y unas conexiones entre ellas que vienen a tener un peso. Entonces lo que ocurre en la computación es que a pesar de que cada una de las neuronas está realizando una actividad muy simple, la actividad colectiva conduce a comportamientos complejos. El aprendizaje viene cuando se descubre los pesos para cada una de las conexiones que dan con el comportamiento deseado. Eso es lo que llamamos aprendizaje y nuevamente caemos en el punto de la matemática. Fíjate qué interesante esto que estás comentando, porque es entender un poco lo que está ocurriendo en el interior de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, los que utilizan, como tú dices, que no van a ir más allá, utilizan ya los software desarrollados, las aplicaciones, pero no conocen el trasfondo de esto y cómo es tan complejo llegar a un resultado posible. Y no solamente capaces de aprender, sino exhibir un comportamiento inteligente que a veces hasta es difícil para el ser humano. Pero ¿cómo es posible? Sí, claro. Porque uno piensa, cuando piensa en la máquina, dice, bueno, una gran acumulación de datos, un montón de datos a procesar. ¿Cómo ocurre este fenómeno de poder realmente exhibir un comportamiento inteligente y orientar la toma de decisiones, que me parece lo más impresionante, ¿no? Muy bien. Como siempre recalco, entonces, lo que hacemos es pasar el contexto o el fenómeno particular que estamos estudiando a un modelo matemático dentro del cual las soluciones se manejan dentro de un espacio multidimensional. Y entonces lo que hacen los modelos es establecer ciertos puntos dentro de ese espacio como soluciones a los problemas. Y entonces de lo que se trata es de recibir una entrada y definir una dinámica que se mueve por ese espacio multidimensional hasta encontrar alguna de las soluciones. Lo de el último agregado en todo este asunto ha sido la creatividad. Que las máquinas además sean creativas, produciendo las llamadas inteligencias generativas, que son capaces de escribirte un artículo de cualquier cosa o escribirte un ensayo. Es porque se les ha dotado de la capacidad de no solamente recordar o aprender los patrones específicos que se les ha dado, sino que pueden percibir el comportamiento genérico, o sea, inferir el comportamiento genérico y proponer soluciones alternativas o soluciones adicionales. Eso es como que lo más reciente. Bueno, y es increíble, ¿no? Porque incluso cuando se habló de inteligencia artificial, las universidades enseguida dijeron, no, ¿cómo es posible? El plagio, va a haber plagio, pero resulta que la inteligencia artificial también es capaz de ver el plagio donde está y revelarlo, ¿no? Pero hablabas de algo muy interesante y estamos viendo aplicaciones prácticas. Vimos que hay hospitales ya en China que son robotizados totalmente para el diagnóstico, hacen diagnóstico muy rápido, incluso toman muestras. Vimos aparatos que incluso te determinan dónde está la vena para poder extraer la sangre. Y bueno, y cosas increíbles. Pero háblanos un poquito más de esa aplicación de la inteligencia artificial y la robótica
en el mundo en general, no solamente en campos específicos como la medicina, el periodismo, que incluso se habla de profesiones que van a desaparecer porque la inteligencia artificial te va a resolver ese problema. Cuéntanos un poco más de esas aplicaciones y sobre todo en el área industrial, que la hemos visto no solamente de reciente, sino ya hace algunos años esto ya viene ocurriendo. Muy bien, las aplicaciones son realmente infinitas, porque es que a estas máquinas no les importa realmente con lo que están trabajando. O sea, en realidad el contexto humano o social que nosotros manejamos para ellas es irrelevante. Porque ellas al final lo que hacen es tomar una representación numérica del input que le estamos suministrando. Eso quiere decir que no hay limitaciones en cuanto a lo que pueden hacer, contra lo que se pueden terminar enfrentando. Entonces pueden ir desde el diseño de un edificio, a la detección de enfermedades, a la formulación de proyectos, a la construcción de artículos, y para ellas todo es como que el mismo problema. Ahora, se habla también de que a pesar o además de tener esa posibilidad a través de estos mecanismos automatizados, la presencia del ser humano es importante. ¿En qué medida? Okay. Es una pregunta muy fuerte. Hay diversos tipos de aprendizaje. Uno, el aprendizaje supervisado, donde le suministras un montón de datos etiquetados a la máquina y la máquina a partir de ellos desarrolla su aprendizaje, establece los procesos necesarios para exhibir la conducta adecuada. Y en otros procesos de aprendizaje, el humano está constantemente chequeando lo que la máquina está haciendo hasta que ella logra aprender. En ese sentido, un aprendizaje podría incluir a un humano, y eso es conveniente porque, nuevamente insisto en que el humano no debe perder de vista lo que la máquina está haciendo. Ahora, fíjate, máquinas capaces de aprender, pero hay máquinas capaces de enseñar. Sí, claro, claro que sí, porque es que, bueno, y ahí caemos en un área o un aspecto muy particular de las máquinas, que es la personalización. O sea, ellas son capaces de diseñar tratamientos personalizados según el paciente y las características particulares del paciente, y asimismo diseñar planes de estudio según las características de aprendizaje del estudiante. Fíjate. Nuevamente, se pierde de vista. La adaptación es casi infinita. Sí, se pierde de vista, de verdad. Fíjate, increíble, ¿no? Y bueno, lo hemos visto, incluso se habla de robots de compañía, que ya van a estar vendiéndose en tiendas populares en Estados Unidos para hacerle compañía a los humanos. Y bueno, como la compañía ideal, porque incluso las programan, si va a ser sumisa, si va a ser agresiva, si va a llevar, bueno, en fin, como tú dices, no tiene límites. Pareciera que estamos viviendo una película de ciencia ficción y cosas que veíamos como increíbles, cosa que no es nueva, ¿no? Ya lo hemos visto en etapas anteriores. Pero lo que sí nos debe llamar a reflexión es que la tecnología y los adelantos no se pueden detener. Llegaron y se van a quedar y vamos a continuar avanzando con esto. Hay un tema importante que tú señalabas, dice, las aplicaciones desarrolladas por la inteligencia artificial y sus potenciales riesgos para la humanidad. ¿Cuáles serían esos riesgos? Estamos siguiendo, o sea, es una historia en desarrollo. Estamos en una etapa que llamamos inteligencia artificial estrecha, que es la inteligencia artificial donde desarrollamos aplicaciones con usos específicos, bien sea diagnóstico, reconocimiento, clasificación. Pero más allá de eso, se espera la emergencia de la llamada inteligencia artificial general, que aún no se ha alcanzado, y más allá de eso, la superinteligencia. Y por supuesto, desde la inteligencia general hasta la superinteligencia, mientras más avanzada, más beneficios y más peligros. En el punto donde nos encontramos ahorita, que es la inteligencia artificial estrecha, ya se manifiestan peligros, porque es que el entrenamiento se hace con data recogida de internet, y resulta que necesariamente la data está sesgada. Entonces los prejuicios que tienen los humanos se manifiestan en la data. Entonces podrías encontrar tú
casos de haber un mal comportamiento hacia ciertos grupos étnicos o tendencias sexuales y cosas por el estilo. Sí, exacto. Sí, claro, claro. Eso es uno de los riesgos potenciales de la inteligencia artificial y de la robótica. Pero mira, la buena noticia es que hemos visto que jóvenes venezolanos están destacando en el mundo en competencias de robótica y de inteligencia artificial. ¿Cómo se explica eso si en Venezuela estamos en una queja permanente? No hay luz, no hay nuevas tecnologías, los docentes están fuera del país. ¿Cómo explicamos eso? ¿O eso es un fenómeno también de inteligencia artificial? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Existe una democratización del conocimiento en este momento. Y si tú quieres, tienes la disposición a aprender algo, prácticamente que todos los recursos o una gran cantidad de recursos están a tu disposición. Lo que falta siempre es esa voluntad y ese deseo de conocer. Estos jóvenes, a los cuales tú haces mención, indudablemente son casos de gente que tiene la disposición a aprender y accede a estos recursos de muchas maneras. Bien sea por la internet, la difusión de diversos contenidos. Y en cuanto a la robótica, ya existen a la venta, con relativamente bajo costo, kits que permiten ensamblar diversas formas de robots y programar, y de esa manera se van ganando espacios de conocimiento. Claro, no hay límite. No es algo tan alejado. Sí, sí. Bueno, no hay límite, no hay límite. Después tengo una pregunta por aquí que anoté, pero quiero que hablemos de los laboratorios de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Cuéntame de eso, y me imagino que para ti fue como que llegó el niño Jesús, porque sí, luchar claro tantos años en una universidad pública para lograr los equipos, ver luego cómo el Departamento de Computación y Sistemas fue totalmente destruido, y ahora que se te presente, bueno, el niño Jesús, aquí tenemos unos laboratorios y un apoyo para desarrollar todo eso que venías luchando con las uñas. Cuéntanos de esa iniciativa, ¿desde cuándo estás involucrado con la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y qué tenemos allí en esos laboratorios? Estos laboratorios se han establecido desde el año pasado. Son un par de laboratorios: laboratorio de inteligencia artificial y laboratorio de robótica, aparte de los otros laboratorios de programación, donde se imparten las materias básicas asociadas a la programación. Ciertamente allí desarrollamos un conjunto de actividades haciendo uso de estos kits de robótica, en la parte de laboratorio de robótica. Y en inteligencia artificial contamos con equipos de alta gama que nos permiten desarrollar aplicaciones. Y aún más, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho ha firmado un convenio con Microsoft, la plataforma de Microsoft Learn, para la formación de sus docentes, y luego que estos docentes puedan utilizar los contenidos de Microsoft Learn para dictar cursos a sus estudiantes, de tal manera que estaríamos o estamos ya nutriéndonos con los últimos avances que una tecnología tan poderosa como Microsoft está ofreciendo. Claro, y yo me atrevería a preguntarte, ¿es la única universidad en el oriente del país que cuenta con estos recursos? Yo creo que sí. Yo también creo que sí, pero tú eres el experto y me imagino que eres una referencia obligatoria de otras universidades, de otras instituciones cuando pretenden desarrollar en esta área estos temas que son tan sensibles y tan importantes. Bueno, hay otro temor. Estamos hablando con el profesor José Luis Bastardo, ya lo presenté al inicio, vamos a recopilar un poco. Él es licenciado en computación con maestría en computación emergente, profesor titular de la Universidad de Oriente y de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Mira, profesiones que van a desaparecer o que recibirán, bueno, o que se tendrán que transformar. ¿Cuáles son esas profesiones que ustedes, expertos en el área, dicen posiblemente van a desaparecer? Bueno, indudablemente todo aquello que sea automatizable. Pero eso es algo que a mí no me preocupa mucho, porque es que siempre ha ocurrido que con la disrupción de alguna nueva tecnología desaparecen empleos y aparecen nuevos empleos. Lo que hay es la necesidad, indudablemente, de la formación constante.
Por ejemplo, para profesores universitarios en general, ¿por dónde comenzar? Que no son del área de computación y sistemas. Ok. Bueno, supongo que profesores que no son del área serían más bien usuarios de la tecnología y esa posición es realmente más cómoda, ¿no? Totalmente. Sí, en el sentido de que mucha gente utiliza ya estos generadores de texto con mucha frecuencia y mucha destreza y con mucha habilidad, diría yo, para convencer muchas veces a la inteligencia artificial de que le dé la respuesta. ¿Cuál software recomiendas para principiantes? Bueno, la gente siempre habla en especial de ChatGPT. A mí particularmente me gusta más Gemini de Google. Gemini. Ok, chévere. Vamos a empezar por allí. Bueno, y ya para concluir la entrevista, agradeciéndote de verdad que hayas dedicado estos minutos para conversar un poco sobre este tema y ubicarnos en qué está ocurriendo en el oriente del país y cómo venimos avanzando y trabajando en este sentido. Bueno, tu mensaje de cierre para toda esa gente que nos está escuchando, ya en este caso, bueno, a toda la comunidad oriental y particularmente a la comunidad universitaria. Nuevamente insisto en que las oportunidades están abiertas. Yo confío en que estamos en una época de democratización del conocimiento y que hay muchas formas que eso no existía antes, no existía esa posibilidad de acceder a cualquier cosa que quieras aprender. Ahora sí lo existe y aquellos que tengan la disposición, por favor, no dejen que esa disposición se quede en el vacío, sino que aprovechenla y denle valor y provecho a ese ímpetu que tienen ustedes. Bueno, y yo completaría que nunca es tarde para comenzar. Esa invitación es para todo el mundo y hacer una reflexión con lo que tiene que ver las universidades privadas y es la captación de personal docente de altísimo nivel ya en etapa de jubilación, muchos jubilados muy jóvenes que están en disposición de apoyar estas iniciativas y continuar apostando por Venezuela y por un mejor país. Así que la invitación es para todos, continúen allí y ojalá también haya la apertura para la educación virtual, porque así muchos de esos docentes que están fuera del país podrían incorporarse. Sí, ¿verdad? Recordándoles que esta entrevista la vamos a tener en la página web www.universidadenlinea.com.be, también la referencia en nuestras redes sociales y en nuestro canal YouTube Universidad en Línea con Mari Plaza, así que no se la pierdan, la pueden escuchar muchísimas veces, pero recuerden suscribirse, comentarlo, compartir y díganos qué les gustaría que tuviéramos aquí en nuestro canal YouTube. Muchas gracias, José Luis, feliz día. Gracias a ti.